bienvenidos a un capítulo más del podcast más escuchado de todo México. con la dirección Enrique. Entonces, vamos a comenzar. Espero que ya tengan su Biblia ahí con ustedes, ya sea digital, física, En la app. O solo bueno, quieran, la digital, ¿no? Qué menso. o solo quieran escuchar la palabra de hoy, porque se viene interesante como obviamente cada capítulo. Y vamos a comenzar. Yeye, bájate por favor, hijo. Es que estaba hace ratito abajo y... Estamos probando la educación respetuosa con Jagger. No se las recomiendo. Pero bueno, como ya les he dicho en todos los capítulos, antes de comenzar a leer la Biblia, siempre es importante que hagamos una oración, que de hecho ahorita se nos olvidó la oración que nosotros hacemos antes, en privado. Sí. Que nos agarraron las prisas. Nos agarraron las prisas, pero bueno, yo confío en que el Espíritu Santo nos guíe hoy para que podamos, pues, sembrar una semillita, hablando de mucha parábola del sembrador que vamos a ver hoy. Espero que nosotros podamos sembrar una semillita hoy en sus corazones y que todo lo que digamos sea fructífero para ustedes. Sí. Entonces, vamos a empezar con la oración para pedirle a Dios que nos ilumine. ¿Y quieres hacerla tú? Ok. Pidamos al Señor que nos permita experimentar en este día, en este episodio, su amor y nos ayude a no dudar de la invitación que nos hace a seguirle. Amén. Amén. Qué bonita. Cada vez la haces más bonita. Cada vez las mejoras. Eres como Juan, muy poeta. Me inspiré. Bájate, Jagger, por favor. Voy a darle un juguete para que podamos jugar. Bueno, entonces nos quedamos en Mateo 13, ¿ok? Mateo 13 empieza fuerte, empieza con mucha información y mucha información compleja también, porque cuando yo leí Mateo por primera vez y llegué a esta parte, empecé a darme cuenta que de algo muy muy particular, o sea, que Jesús hablaba con parábolas. Uh-huh. Es algo inusual, es algo que no se ve, ¿no? Algo que la gente casi no usa, ¿no? Ajá, es como, pues sí, ¿no? Tú no estás con alguien y te habla con parábolas. Con parábolas, ¿no? O sea, una parábola, para los que no lo sepan, es como una analogía, uh-huh, como usar un ejemplo, a lo mejor... indirecto, ¿no? Muchas veces nada que ver. Porque, pero todo que ver. Ajá. Pues sí, porque te habla de semillas. Ajá. Y tú dices, no manches, pues ¿qué, cálmate, ya ¿qué tiene que ver una semilla con las personas? Uh-huh. Pero le tienes... O sea, también por eso Jesús lo hacía, ¿no? Como para que tú mismo investigaras, pensaras, reflexionaras, y también para que la gente o sus enemigos de aquel, bueno, de entonces y de ahora, pues también no fuera para todos, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí. Sí, y de hecho, o sea, hay como dos situaciones por las que Jesús lo hacía y son totalmente diferentes. La primera es, como tú dices, que no daba como que todo el contenido explícito del mensaje, porque él decía no es para todos. Uh-huh. Y en segunda, justo porque quería hacerlo más digerible. Ajá. O sea, él en su pensar creía que tal vez nosotros entendíamos, como cuando explicas con manzanitas. Uh-huh. Entonces, Jesús, yo creo que pensaba que de esa manera, ¿no? Pero, pues, a veces es un poco más complejo. O sea, hablar con parábolas requiere de mucho intelecto, ¿no? Sí. Entonces, todo Mateo 13 habla de las diferentes parábolas que Jesús nos dejó
que son memorables, Ujú. ¿no? Son legendarias. Entonces vamos a empezar con la primera. Sí, ya. ¿Quieres que yo lea la primera o tú? Un chinchampú. Como quieras. Empieza tú, sí. Oh, ¿Sí? Bueno, la primera es la parábola del sembrador, que entonces dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, por mucho que oigan, no entenderán, y por mucho que vean, no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esta primera parábola, tengo un cómic, nos explica de 4 campos diferentes, ¿no? El campo en el que la semilla cayó en el camino, o sea, cayó una semillita en el camino, y eso representa que cayó a personas que escucharon el mensaje de Dios, pero no lo entendieron. Entonces, obviamente, el mal se los quitó del corazón, ¿no? O sea, los pájaros. Ajá, en este caso los pájaros significa el mal, o sea, se lo comieron porque ellos no lo entendieron, no lo absorbieron, ¿no? Entonces, sí, se quedó ahí al aire. Se quedó al aire el mensaje. En el otro campo, la semilla cayó en las piedras. Esto representa los que escuchan el mensaje, lo aceptan, pero no tienen suficiente raíz, ¿no? Y pues por algún tiempo ellos creen, confían en Dios, pero a la hora de la prueba fallan, porque esto es bien importante. Cuando tú empiezas un caminar con Dios, Dios prueba tu fe. Y eso se ha visto en varias historias bíblicas en donde Jesús y Dios probaban la fe. Entonces, si tú no tienes una fe sólida, si tú tienes una fe que no tiene buenas raíces, si tú no la alimentas, obviamente cuando lleguen esas pruebas que Dios va a poner o va a permitir, pues va a flaquear tu fe, ¿sabes? O sea, vas a decir como, ya no creo tanto, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a o mí? ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, vas a empezar a juzgar, vas a empezar a reprochar,
vas a empezar a dejar de creer. Entonces ahí es donde, si no tienes buenas raíces, la semilla no va a dar fruto. O cuando llegue alguna tempestad, pues no vas a tener, como dices, raíces o los cimientos para poder afrontarlas. Voy a echar una parábola yo. A ver. La culpa no es de la semilla, sino de la tierra. Uh-huh. O sea, la semilla es buena en los 4 casos. El mensaje de Dios es bueno, porque la semilla es el mensaje de Dios. Ajá. Ajá. Pero la tierra va a variar de acuerdo a las personas que están cachando esa semilla. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el primer campo, la semilla, que es el mensaje de Dios, cae en el camino, pero ahí la persona no lo capta, no lo entiende. Entonces, pues la semilla no florece, ¿no? Uh-huh. En el segundo, la semilla cae en unas piedras, sí se capta el mensaje, pero cuando llegan los problemas y la prueba, como no tenía buenas raíces, también se va, ¿no? También muere. Uh-huh. Entonces, en el tercer campo tenemos que la semilla cayó entre zarzas. Uh-huh. O sea, espinas. Entonces, aquí representa a los que escuchan, que sí escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por preocupaciones, por los placeres de la vida, por riquezas, por cosas superficiales, de modo que no llegan tampoco a dar fruto. Uh-huh. Estas son las espinas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Son esas cosas en tu vida que cuando tú sigues a Dios, Dios te pide quitar poco a poco de ti, ¿no? Porque si no, con estas espinas no vas a poder dar fruto, florecer, ¿no? O sea, no vas a poder hacerlo. Tienes que quitártelas. Obviamente, Dios no te pide que lo hagas de un día para otro, pero si tú te niegas a hacerlo, o sea, si tú endureces tu corazón y dices, no quiero hacerlo, para mí no vale la pena hacerlo, y quieres continuar en esa vida que tú llevas, pues no va a haber cambios. O sea, aunque sepas de Dios, aunque Él haya puesto la semilla, aunque hayas tenido contacto con el mensaje de Dios, si tú no lo vives, porque sí es vivirlo, ¿no? O sea, es reflejarlo, no vas a dar fruto. Y por último, tenemos el cuarto campo, que la semilla vuelve a caer, pero cae ahora en buena tierra. Estas personas son personas de buen corazón, uh-huh, dispuestas más bien a escuchar. Y a recibir. Y a hacer caso del mensaje de Dios, ¿no? O sea, permanecen firmes y dan buena cosecha porque, aunque les cuesta también, crean una obediencia hacia Dios. Entonces, cuando tú empiezas a tener una obediencia y una confianza entera a Dios y le sueltas todo, entonces empiezas a dar buenos frutos, ¿no? Entonces, esta parábola del sembrador habla de 4 diferentes escenarios en donde cayó la semilla, o sea, el mensaje de Dios, el mismo mensaje, pero no dio los mismos frutos. En 3 se invalidó por completo. Sí. Y después le preguntan sus mismos apóstoles o discípulos, ¿por qué habla en comparaciones? Lo que dijimos al inicio, que es justo para que pues lo puedas entender de una mejor manera con cosas simples, terrenales, cotidianas, porque pues, en ese entonces a lo mejor todo el mundo estaba acostumbrado a la cosecha, al campo, y lo podían asimilar, ¿no? Como, tengo que ser una buena tierra para poder tener frutos a futuro. Yo como persona debo ser una buena tierra. La semilla es la misma, que es el mensaje. Es una semilla de lo que quieras, que es el mensaje de Dios. Entonces yo tengo que recibirlo de una mejor manera. Y también para que no es para todos la palabra, o sea, que para quien llegara
estos mensajes como que, ¿por qué está diciendo estas cosas? ¿No? O sea, se refieren hacia Jesús. ¿Por qué habla así de esta manera? Algo dice acá. Y es que además era complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, Jesús lo que trataba de explicar con esas parábolas era el mundo espiritual, que no, a ver, no es fácil de entender, ¿no? Hasta la fecha hay gente que todavía no comprende que este mundo es espiritual, ¿no? Y que existen guerras espirituales todo el tiempo, que nos atacan, y que nosotros tenemos que estar firmes, ¿no? En nuestra fe. Entonces, imagínense, si ahorita es complicado entender un mundo espiritual, a pesar de que todo lo que hemos visto, ahora imagínense hace años, sí, él tratando, o sea, que él viene con un mensaje no físico, no que puedas ver, sino que te está hablando de algo, de un reino de los cielos, de unas recompensas, de otra cosa que tú dices, ¿qué es eso? claro. ¿No? O sea, era complicado hacerlos entender eso. Pues sí, y lo logró. Bueno, lo logró. Me toca a mí. Entonces, ajá, Jesús 16. explica, ¿no? Es 16. ¿Por qué hablas a la gente en parábolas? Jesús explica la parábola del sembrador. 18. Ok. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos o las zarzas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Por eso, la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Aquí pues ya explicó cada una y ahora sí que quien no entendió, pues no entendió. No, y quien no entendió no va a entender ni con parábolas, ni con el mensaje crudo, ni con el ejemplo, ni con nada, y eso Jesús lo entendía, o sea, Jesús lo sabía, o sea, que no era para todos y que el que no quiere entender no lo va a hacer, y el que no quiera ver no lo va a ver. Claro. Después Jesús contó otra parábola y dijo: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta es la del trigo y la cizaña, ¿no? Por eso dicen, te está metiendo cizaña. Te está metiendo cizaña. Esta parábola habla de, a ver, Jesús de nuevo habla de que Dios siembra la semilla, que es el trigo, que es el conocimiento y
sí, las buenas acciones, ¿no? Que debemos tener para ganar el reino de los cielos. Sin embargo, cuando, bueno, aquí el ejemplo dice, cuando se va a dormir, que en este caso sabemos que Dios no duerme, pero bueno, en este ejemplo dice, cuando se va a dormir, llega el enemigo y pone ahí la cizaña, ¿no? También. Entonces, se dan cuenta, dicen, la quitamos, la arrancamos y dicen, no la quites, ¿no? O sea, que crezcan juntas y ya después vamos a dividirla, ¿no? Yo esto lo entiendo, o sea, el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero no son iguales. O sea, físicamente se pueden ver igual, pero no son iguales, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? A veces puedes aparentar que entiendes el mensaje de Dios por acciones que tal vez haces, de ir a la iglesia, pero tal vez dentro de ti no está bien sembrada una relación con Dios, ¿no? Sí. Ahora, juntos crecen, y yo también entiendo esto como que Jesús nos explica o nos trata de decir que nosotros estamos aquí en este mundo para hacer el bien, sin embargo vivimos constantemente con el mal, con nosotros, ¿sabes? O sea, Jesús no nos dice, quiero que hagan el bien y entonces les voy a quitar todas las tentaciones, ¿no? O les voy a quitar todo el mal que existe en el mundo. No, nos deja vivir con ellas, ¿no? Sí. Es nuestra decisión no tomar esos caminos, ¿no? Pero juntos crecen el trigo y la cizaña, ¿no? O sea, porque así es la vida en esta tierra también, ¿no? O sea, la soberbia con la humildad todos los días, ¿no? O sea, el egoísmo con la generosidad. ¿Qué más? La gente que habla sin tener razón con la gente con un poquito más de cordura, ¿no? Todo convive, o sea, todo lo malo y lo bueno convive diariamente. O sea, Dios no nos dejó en este mundo apartándonos del mal. O sea, no dijo, arránquenle todo el mal. Sí, ¿no? estaríamos en el jardín del Edén. Exacto. Entonces él dice, déjenlo, que crezcan juntos y ya después se verá y ya después lo voy a dividir, ¿no? Entonces, esta parábola nos enseña que hasta Dios es bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, el sol que Él hace salir todas las mañanas, lo hace salir para todos, para buenos y malos, ¿no? O sea, Él no tiene una diferenciación. Él nos dice, Él nos da una libertad para nosotros poder decidir cómo queremos crecer, ¿no? Como trigos o como cizañas, porque ambos, te repito, o sea, se ven igual a simple vista, pero no son iguales. O sea, una es maleza y el otro es alimento. Yo tengo mi comparación de esto. O sea, el campo donde se siembra tanto la cizaña como el trigo es el mundo, o sea, todo el mundo. Y las semillas somos todos los hijos del reino, o sea, todos por igual. Bueno, las buenas semillas más bien, somos los hijos del reino. Y las otras semillas, las de la cizaña, pues son los hijos del mal. Del mal, los hijos de su maíz. Y al final, ves que dicen, las separan y las ponen en, bueno, aquí dice, las ponen en gavillas los segadores. En este caso, o sea, no sé si también se está refiriendo como al fin de los tiempos donde sí, los segadores son los ángeles y que estas malas semillas, dice, quémenlas, o sea, las van a echar al infierno. Sí, sí, totalmente. Ya, esa fue mi tarea. Sí, totalmente. O sea, obviamente también hace una, ¿cómo se podría decir? Explica o hace una referencia al fin de los tiempos, a lo que
a lo que viene después por si no actúas de correcta manera. O una consecuencia que va a haber. Sí. Sí, más bien consecuencia, porque a ver, muchas veces hemos tenido como que este diálogo con personas que dicen, pero ¿por qué hablan del infierno, no? O sea, digo, no a nosotros, pero como que en general, ¿no? Y es que, o sea, en todo mundo, o sea, por ejemplo, en el mundo terrenal existen los castigos y existen las recompensas. En todos lados, donde lo veas. Sí. Obviamente en el mundo espiritual también, ¿no? Y nosotros hacemos una familia, o sea, porque somos los hijos de Dios. Entonces somos sus hijos, Él nos deja actuar con libertad. Sin embargo, nos da la libertad para que nosotros podamos escoger el bien sin la necesidad de ser robots, ¿no? Sin la necesidad de que Él nos diga, hagan el bien. ¿Sí me explico? Sí. O sea, Él no nos dice, quiero que me quieran. No. O quiero que se porten bien. O sea, nos hizo libres. Exacto, o sea, nos dio esta libertad para que nosotros en nuestra libertad podamos amarlo porque nosotros queremos amarlo, claro. No porque Él nos obligue a amarlo, ¿no? Igual acá, o sea, obviamente hay recompensas, obviamente hay castigos, pero no, Dios no quiere que tú te acerques a Él o que lo por busques miedo. por ese miedo que te pueda dar, ¿no? O sea, no, más bien por el hecho de enamorarte de Él y de querer vivir la eternidad con Él, es que hagas las cosas bien. Claro. Va. Parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en el árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura, que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Me da, ¿cómo seguía diciendo parábolas? A pesar de que no las entendían, ¿no? O sea, si no habían entendido la primera, o sea, seguía, ¿no? Ahí les va otra parábola. Y otra. Y, oiga, tengo una más, ¿no? Y bueno, aquí es la de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, esta parábola, quiere decir que tiene un comienzo humilde, ¿no? O sea, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. O sea, es chiquitita. Entonces, esto representa el inicio modesto del reino de Dios, ¿no? Porque Dios vino modestamente. Posiblemente también se refería como que al ministerio de Jesús, ¿no? Que empezó con un pequeño grupo de seguidores, o sea, no fue grande, ¿no? Pero después, a pesar del tamaño, o sea, a pesar de que es muy chiquitita, la semilla crece y se convierte en un árbol grande. El más grande. Lo que simboliza el crecimiento del reino, ¿no? En el mundo. Y luego las aves son las aves que se posan, que se anidan en las ramas del árbol, que podríamos ser nosotros, ¿no? Que encontramos refugio, que encontramos protección, que encontramos comunidad dentro del reino de Dios. Entonces, fíjense el potencial de lo pequeño, ¿no? O sea, cómo la parábola nos enseña que incluso la cosita más pequeña puede tener un gran potencial
de crecimiento y desarrollarse así, ¿no? También nos puede enseñar esto, o sea, cómo incluso una pequeña cantidad de fe puede lograr grandes cosas, como lo dice también en otra parte bíblica que dice, yo quisiera que ustedes tuvieran la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, ¿no? Es lo mismo, o sea, como una pequeña cantidad de fe puede hacer grandes cosas, porque aparte es dura, o sea, no se quiebra fácil. Entonces, a eso también se refiere, ¿no? Con ser como una semilla de mostaza, nuestra fe, ¿no? Y que obviamente esto no es estático, ¿no? O sea, el reino de Dios está destinado a crecer y a dar abundancia. Uh-huh. Bueno, esta de la levadura, o sea, aprendemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo lo entiendo sobre cómo obra el reino en nuestra era presente, o sea, en nuestra era actual, ¿no? O sea, primero, como lo estaba, o sea, es que yo creo que las pusieron juntas porque tienen como mucho que ver, o sea, porque el reino de Dios puede tener pequeños comienzos, o sea, así como la levadura, o sea, pero va a crecer, ¿no? Sí. O sea, la levadura es microscópica, o sea, en tamaño, sí, o sea, es igual que el ejemplo que les estaba poniendo de la semilla, ¿no? Y solo un poco se amasa, o sea, en la masa. Sin embargo, con el tiempo se va extendiendo por toda la masa. Se va multiplicando. Entonces, de la misma manera, el mensaje de Jesús, ¿no? O sea, comenzó con 12 hombres en un lugar de Galilea, pero se extiende por todo el mundo y avanza, ¿no? O sea, ahora, también es importante que entendamos cómo trabaja Jesús y el mensaje, porque el mensaje de Jesús siempre trabaja de adentro hacia afuera. O sea, su influencia es desde adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tú tienes un acercamiento con Dios, Dios empieza a trabajar tu corazón primero. Tú lo buscas en lo íntimo, en lo privado, de tu corazón, de tu mente, de tus batallas, de tus miedos, de tus temores, ¿no? Empieza desde adentro, o sea, a lo mejor al principio no se te va a notar externamente que has cambiado para bien, ¿no? Sin embargo, él ya sembró una semillita dentro de ti que está trabajando con tu corazón, está trabajando con tu mente, con tus acciones, con las palabras, con tus hábitos que tenías. Tus sentimientos. Entonces, poco a poco, después de trabajar internamente, ya lo ves, ¿no? O sea, y es lo mismo, o sea, la levadura hace subir la masa desde adentro y ya después la ves, ¿no? O sea, primero Dios cambia el corazón de la persona y ese cambio obviamente va a tener manifestaciones, o sea, externas. O sea, la influencia del evangelio, o sea, cuando tú empiezas a adentrarte tanto en la Biblia como en la misa, como involucrarte con gente que comparte estas mismas creencias, toda esta cultura obviamente te transforma desde adentro y después esas semillas se notan afuera, ya con actos, ¿no? Que a lo mejor tú ya haces, ¿no? O sea, que a lo mejor si antes eras de tal manera, a lo mejor ya reaccionas diferente, ¿no? Y se van viendo los cambios, o sea, que a veces hasta de hecho han dicho como, ay, le lavaron el cerebro en la iglesia, ¿no? O sí, o sea, pues es que es tan increíble los cambios que Dios hace, que a veces a la gente, pues que no está acercada a Dios, no lo pueden entender. Claro. ¿No? Y son cosas que tú no puedes explicarle. O sea, porque, por ejemplo, si tú estás en este caminar con Dios
y estás empezando a dejar ciertas cosas y ciertos hábitos, por ejemplo, que tú sabes que a ti no te gusta tener, por ejemplo, amigos, fiestas, vicios, y hay gente que te dice, no, es que ya no eres el mismo, Ya ya cambiaste. cambiaste. Esa gente no te quiere, o sea, esa gente no es tu amiga. E incluso puede pasar hasta con familia, ¿eh? O sea, no precisamente con amigos, sino puede pasar con todo tipo de gente. O sea, la gente que no está acercada a Dios a veces te mira y te dice, es que ya cambiaste, pero a lo mejor no pueden entender el trasfondo de lo que Jesús está haciendo en ti, ¿no? O sea, por ejemplo, pues es que yo, por ejemplo, puedo poner a mí misma de que tal vez muchas personas, muchos amigos, todavía los frecuento, sin embargo, yo cerré mucho mi círculo, ¿no? O sea, lo cerré a muy chiquito, que es gente con la que me siento cómoda. Y creo que te lo había contado, ¿no? En algún momento. Y la gente a veces puede confundir esto, o sea, porque la gente a lo mejor puede pensar como, ay, es que como tiene novio, o ay, es que Carlos la cambió, o ay, ya no la dejan salir, o cosas así, ¿no? Pero no es la gente, o sea, es Dios. Sí. Dios es el que te hace tomar esas decisiones. O sea, y gente que no está en el camino, a lo mejor no pueden entenderlo, ¿no? No. Entonces, pues la verdad es que a mí, perder esa gente no me afecta porque Ujú. no están en mi misma sintonía. O sea, si no entienden o si no aceptan que, que está Dios en mi vida y que es importante en mi vida, esa gente no puede entrar a mi vida porque yo tengo una prioridad y mi prioridad es Dios, ¿sabes? O sea, y mi prioridad es más grande que cualquier cosa, ¿no? O sea, porque acuérdate cómo tenemos los señalamientos de primero está Dios, ¿no? Incluso antes de la Tu familia, familia. y lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, muchas veces esto, la gente que no está acercada a Dios no lo entiende. Es difícil, ¿no? Y piensan justo que la iglesia te cambió, que la novia te cambió, que el novio te cambió, que ya eres más payasa, que ya no esto, que ya no Ujú, sí. sales, que ya no, ¿no? Y no, o sea, lo que ellos no entienden, o más bien no han No, conocido a Dios, y no comprenden. No, ujú, ajá, no se han acercado. no se han acercado. Entonces, obviamente, cuando Dios toca, cuando Dios pone la semillita y tú empiezas a trabajarla, se va a notar externamente. O sea, es imposible que no se note con acciones, ¿no? Y a ver, con eso tampoco quiero decir que te vuelvas como la más pura y la más santa y No. asustada y, ay, yo no hago esto y yo no. Sin embargo, obviamente ya tienes un conocimiento más grande de lo que te hace bien y de lo que te hace mal y también de lo que quieres en tu vida, ¿no? Y del camino correcto, ¿no? O sea, Pues cambias tus hábitos. O sea, a lo mejor si salías con gente que te guiaba hacia lo maligno, como lo dijimos hace 1 o 2 episodios, o sea, no puedes luchar contra ello. La única manera de es huir. lograrlo es huir. Y no solo que te lleven hacia algo malo, porque, por ejemplo, yo en mi caso nunca fui borreguito. O sea, como que nunca me dejé guiar por malas Influencias. influencias. O sea, ese nunca fue mi problema realmente. Pero, por ejemplo, sí cambia mucho a mí. Por ejemplo, yo sí estoy en una reunión, por ejemplo, cuando fue lo de The Chosen, Ah, sí. yo estaba rodeada de gente eh, espiritual, ¿no? Cristiana, Sí. que estaban hablando, o sea, que el único tema era Dios y la Biblia. Y ya sabías que esto, y viste el podcast de tal, y viste la nueva canción de tal, y, o sea, todo nuestro tema, todo nuestro entorno, y escuchabas otras pláticas alrededor y estaban hablando de lo mismo. Y yo me sentía bien. O sea, yo decía, esto me gusta, o sea, no me siento incómoda, no me siento
no me siento mal, ¿sabes? O sea, es como si yo estuviera como si yo fuera un pececito y ya estuviera como que en su hábitat en el mar, ¿no? Sí, 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 sí. A comparación de, por ejemplo, las veces que yo he asistido a, no sé, conciertos, que escuchas pláticas de otro tipo, ¿no? Que te hacen Sí, hasta sentir incómoda. O sea, bueno, yo, ¿no? O sea, que digo, sí se puede asistir, pero obviamente no eres borrego, ¿no? De esas influencias, pero sí es un entorno diferente. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Puede que tus amistades no te estén llevando a hacer algo malo, ujú, pero si no tienen la misma creencia o no están en el mismo canal que tú, puede ser que tu semilla no dé el fruto que Dios espera que dé, claro. Que ¿sabes? seas un terreno, una tierra Ajá, o no, sea, no puede apta. que tú digas, yo voy a conservar mis amistades que no creen en Dios, que no esto, o sea, lo que sea, yo no me voy a dejar influenciar por ellos, yo voy a seguir con lo mío. Sin embargo, si tú estás muy cerca de ellos, no vas a dar fruto como Dios espera que lo des. O sea, siempre debe haber un límite muy, muy bien marcado, ¿no? Y eso es un tema que tal vez después podamos abordar más a fondo, porque es importante y porque me lo han preguntado mucho también. Y y es muy importante que lo sepan. Pero bueno, ahorita vamos a continuar porque si no Sí, se nos va a acabar el tiempo nos alargamos. de la televisión. No, y nada más resumiendo, o sea, no, uno no lo hace, o sea, la gente que lo ha logrado hacer como este separamiento de tus anteriores amistades, Ujú. pues no es tanto porque por otras personas, que lo hagas por otras personas, sino lo haces por un llamado que sientes de Dios, que te dice, ya no hagas eso, o sea, aléjate de ahí. Claro. No, No, y yo les quisiera contar, pero ahorita no, es muy reciente, una separación que tuve con una amiga, muy amiga, a ver quién. No sé. Se oye. Ah, muy ya sé amiga, quién. que totalmente yo siento que Dios, y yo aquí, Deja voy por el Kleenex. yo siento que Dios me dijo, y terminamos explosivamente, o sea, fue una separación explosiva, justo porque yo siento que si no era de esa manera, yo no hubiera podido dejarla, ¿sabes? O sea, tenía que ser así. Y totalmente siento, y no totalmente siento, totalmente sé que es algo que Dios quiso hacer, ¿sabes? Porque ya no congeniábamos. Y cuando tú no congenias con alguien en un tema, por ejemplo, como la amistad, que es algo muy importante, Ujú, no tiene sentido. pues sí. No, y No aparte, están en el mismo canal, no no, y tienen las mismas creencias, no tienen los valores. mismos valores, no tienen, o sea, no piensan igual. ¿Qué consejo le vas a dar a alguien que no cree en eso? ¿O qué consejo te puede dar esa persona que no esté alineado con lo que tú haces, de la voluntad de Dios? Entonces, es muy complicado. Pero Ahorita no les bueno. voy a contar, más adelante les voy a contar este chismecito, Ujú, pero ese discernimiento te llega con el tiempo, ¿ok? Pero sí, el- Carlos ya no me deja salir. Ah, Dios. ¿En Es qué que nos tenemos que hacer quedamos? muchos en vivos No, no es cierto. No, no crean eso. O sea, y de verdad respeten las relaciones. Ay, sí, con Dios. con Dios. Porque tú no puedes estar trayendo a una persona a hacer algo malo. O sea, eso no se vale, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos quedamos? Jesús Terminó explica. el de la levadura. Jesús explica la parábola de la mala hierba. Una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba Del campo. del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo.
La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino del Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, esa ya es la Ya explicación la explican. que Bueno, ya habíamos explicado, pero también la explica la Biblia. y aquí también, o sea, ojo, bueno, los discípulos a esta altura del tiempo, pues ya llevaban con Jesús un año, más de un año y medio, y todavía no entendían algunas de sus explicaciones. O sea, eso también nos puede pasar a nosotros, que cuando no entendamos algo, y en general, pues preguntar o acercarnos a alguien que esté más familiarizado con la palabra de, oye, no entendí este versículo, ¿me ayudas o me explicas? Y esto pasa como que en general, ¿cuántas veces te he preguntado, oye, no entendí esto, ¿no? Y ya tú me explicas. Entonces, o sea, pasa con todos, ¿no? ¿Qué? Sí, totalmente. Y yo creo que ya habíamos hablado en el podcast pasado y ya habíamos hablado de ese tema, ¿no? Que Jesús no le molestan las dudas. O sea, no le molesta que no entiendas algo o que más bien Le molestaría más que te quedaras con la con la duda. duda. Más bien lo que tienes que hacer cuando tienes dudas es lo que dices. O la primera opción siempre que tienes que hacer es preguntárselo a Dios en oración para pedir dirección y discernimiento. La segunda es pedir a alguien que tú creas que está un poquito más familiarizado o que tiene un poquito más de sabiduría que tú. O la Biblia. Sí. O sea, en la Biblia bueno, también vienen todas las respuestas, entonces también ahí podemos buscar orientación, ¿no? De cualquier situación que tengamos. Sí. Bueno, va la que sigue. Parábola del tesoro escondido y de la perla. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas vienen juntas. Normalmente el significado es muy parecido, Sí, perdón. ajá. O sea, en el primero, que el hombre lo descubre, lo vuelve a enterrar y vende todo, ¿no? Para comprar ese campo. Pues es como, no sé. El compromiso, ¿no? Que tienes. Por ejemplo, el reino de Dios, y es como lo que hablábamos hace ratito, tiene un compromiso total. O sea, Dios quiere que te comprometas. También lo habíamos dicho, ¿no? A Dios no le gustan los tibios. A Dios le gusta el frío o el caliente, ¿no? O sea, o estás o no estás, o eres o no eres. Entonces, a Dios le gusta que tengas un compromiso total hacia su caminar, ¿no? Como aquí. Entonces, este hombre vende todo lo que tiene para comprar ese campo y obtener el tesoro, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. O sea, Todo. dejar todo lo que éramos malo, dejar que Dios nos diseñe, nos guíe, pues sí, nos ayude a quitarnos todo eso, querer dejarlo, porque también tener una obediencia y querer, o sea, a veces pedimos guía a Dios, pero no siempre obedecemos. O sea, nos cuesta la obediencia, ¿no? Sí. Entonces, también es qué compromiso tienes, porque si tú le estás pidiendo a Dios, quítame todo lo malo que tengo, hazme una mejor persona,
Sí, pero ¿qué tan comprometido estás para dejar eso atrás? ¿No? Claro. ¿Qué tanto sacrificio puedes hacer por esto? ¿Qué tan arrepentido estés? Uh-huh. O sea, Sí, y entonces aquí viene lo mismo, ¿no? O sea, con la perla dice que habla de un mercader que encuentra una perla de gran valor uh-huh, y vende todo lo que tiene para poderla comprar, ¿no? uh-huh. Obviamente aquí es lo mismo, o sea, la parábola simboliza el gran valor que tiene el reino de Dios Claro. y la disposición que nosotros vamos a tener para hacer Uh-huh. sacrificios para obtenerlo, Exacto. ¿ok? O sea, lo mismo, o sea, la perla es la salvación, o sea, es la gracia de Dios, incluso la vida eterna, ¿no? O sea, dependiendo la interpretación que le quieras dar. Pero, ¿qué es eso? Que, por ejemplo, aquí el mercader vende todo lo que tiene. ¿Qué es eso que tú tienes que sacrificar para poder estar en sintonía con Dios? ¿Sabes? O sea, esa pregunta te la dejo de tarea para que la analices y digas, ¿qué es eso que a mí me falta soltar para poder tener un caminar con Dios sin interrupciones, sin espinas, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso que yo le he pedido a Dios y que sigo teniendo, pero porque a lo mejor yo no he querido soltar? Claro. ¿No? Y eso ya es personal, o sea, eso ya cada uno sabemos qué es lo que nos ha costado y con qué batallamos, ¿no? O sea, todos los días por poder ser Pues nuestras luchas. o poder llamarnos abiertamente hijos de Dios, Uh-huh. con orgullo, ¿no? Porque pues nos llamamos siempre. Entonces, eso te lo dejo de tarea. Yo también tenía una tarea para ellos. A ver, hay otra tarea. Uy, ya aquí los maestros aquí dejando mucha tarea. Es una pregunta nada más, como una reflexión de qué tipo de terreno somos o tú eres. Uh-huh. ¿Qué clase de los 4 terrenos has sido o te consideras? ¿Ya? Ahora, porque los campos pueden cambiar, ¿no? Sí. O sea, Has sido anteriormente sí, y a lo mejor ahorita que escuchaste a lo mejor esto. es un proceso, ¿no? O sea, a lo mejor empezaste siendo el primer campo que no entendías ni el mensaje y ni te interesaba, ¿no? O sea, y escuchabas algo de Dios y no le prestabas atención. Tal vez a lo mejor eras primero ese campo, Uh-huh. ¿no? Yo lo fui. Después somos el segundo campo, que a lo mejor ya escuchas el mensaje, lo recibes, pero no tienes raíces. Entonces a la primera lo sueltas. Claro. Entonces te conviertes empiezas a tener una tibieza espiritual, te alejas de Dios. Y luego regresas, pero a lo mejor ahí sí ya otra vez la semilla se siembra, todo, pero te empiezan a ganar las cositas, ¿no? Que a veces tienes un pie en lo terrenal y otro pie acá, ¿no? En lo espiritual y dices, ay, es que sí amo a Dios, pero también amo los chismes. Ay, es que sí amo a Dios, pero también amo las mentiras. Es que amo a Dios, pero también amo los vicios. Amo a Dios, pero también amo, ¿sabes? Entonces tú no puedes estar sirviendo a dos amos. A lo mejor después estás en ese campo. Y por último, ya viene el último campo donde entonces Dios te quita todas esas ataduras, porque en realidad son cosas que te esclavizan, ¿sabes? O sea, las riquezas, las endiosas, los vicios, todas esas cosas te esclavizan, o sea, no te dejan ser libre. Entonces, cuando Dios te empieza a quitar esas cosas, te vuelves el último campo, que es el campo ya donde das un buen fruto, ¿no? Entonces, a lo mejor tu pregunta sería, ¿en qué proceso de campo vas? Bueno, sí. ¿No? ¿En qué proceso de campo vamos? A lo mejor en el primero. No creo que en el primero, porque si no, no estarías escuchando esto. ¿No te estarías quedando hasta acá? 1 hora. 1 hora para escuchar. Si estuvieras en el primer campo, no Le creo. das swipe. Yo creo que ya estás del 2 para acá.
Ok. Muy bien. ¿Cuál falta? La parábola de la red. También se parece al reino de los cielos en una red echada al lago, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Sí, justo eso, ¿no? O sea, de hecho ahí vienen dos. Una es la de los tesoros De la casa, viejos y unos nuevos. y la red. Y la red, ¿no? O sea, que la red es justo lo que estábamos hablando. O sea, la parábola compara obviamente el reino de los cielos con una red de pesca que echa al mar y recoge peces de todo tipo. O sea, porque Dios no tiene diferencia, o sea, distinción. Es buenos y malos, ¿no? Obviamente, esto te habla de cuando lo hizo con Pedro, ¿no? O sea, que justo le dijo, necesito que seas pescador de hombres de todo tipo. O sea, tú háblales a todo tipo, buenos, malos, dales el mensaje. Sí. Ahorita no me importa eso. Llegará un momento en el que sí separaremos a los buenos y a los malos, ¿no? Haremos ya distinción. Claro. Que es cuando es el fin de los tiempos, pero ahorita parejo. Justo le dice, el mensaje quiero que lo hagas parejo, ¿no? O sea, quiero que sea para buenos y malos. Entonces ya dice que una vez llena, la red es sacada a la orilla. Y los separan. Y clasifican a los peces, ¿no? O sea, los buenos se van a guardar y los malos los van a desechar. Obviamente esto se refiere al fin de los tiempos, o sea, que los ángeles van a separar a los malos de los justos y los arrojarán al fuego, ¿no? Y bueno, todo esto que dice explícitamente, que es necesario, ¿eh? A veces no nos gusta hablar tanto de eso, ¿verdad? Ser tan explícitos, pero es necesario también porque pues sí, Jesús lo explicaba. Aquí Jesús lo dice quiere que lo sepamos. Así, allí será el llanto. Habrá llanto y rechinar de dientes, ¿no? Que a veces omitimos mucho nosotros eso, ¿no? Como que al explicarlo me refiero. Sí, para no ser tan cruel. Sí, pero es necesario a veces, ¿no? Saber la palabra. Pero entonces aquí habla, es una referencia totalmente del fin de los tiempos. Y se junta con la de los tesoros nuevos y viejos, ¿no? Que aquí en esta compara un maestro que conoce el reino de los cielos con un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, ¿no? O sea, aquí habla de la importancia de la sabiduría y del entendimiento profundo que tenemos que tener del reino, ¿no? O sea, porque tanto de las antiguas enseñanzas como de las nuevas revelaciones que estaba haciendo Jesús, ¿no? O sea, las escrituras previas son igual de importantes que las nuevas enseñanzas para guiar a otros, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, o sea, Jesús no vino a cancelar esa ley, sino no vino a modificarla, perdón, vino a cumplirla como se debía, ¿no? Entonces es importante que tengamos el conocimiento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Jesús es rechazado en su tierra. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó ese tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían, maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. Esta enseñanza
la vi en The Chosen. Obviamente primero la leí aquí, pero eran unos momentos en donde justo, ¿no? O sea, a veces te encuentras con amigos que no has visto en años y tú ya tienes otra forma de pensar. A lo mejor ya has madurado, a lo mejor ya no, pues ya no te dan risa las mismas cosas, ¿no? Pasa y ellos no lo entienden. O sea, ellos empiezan a querer sacar tu pasado, como ya le hemos hablado antes de que, ay, pero si antes te daba risa, pero si antes tú eras el que hacía los chistes, pero si antes te gustaba tomar un buen, ¿no? Pero si antes, y así. Sí. Y te quieren sacar tus trapitos. O sacar tu pasado o devolverte a él, ¿no? O sea, para decirte, tú no eres esta persona, tú eras esta, ¿no? Siento que devolverte, no arrastrarte. Sí, así, o sea, quererte recordar lo que eras. Te la pasabas mejor antes, ¿no? Tú no eres o sea, algo te pasó, pero tú no eres esta persona, tú eres ¿sabes? El chistosito, el que le gustaba esto y esto y esto, ¿no? Y justo en la serie lo interpretan así. Jesús sale de su tierra siendo solo el hijo de José y María y empieza a predicar y empieza a conocer amigos y cuando regresa a su tierra nuevamente, regresa con sus 12 apóstoles y regresa ya con un conocimiento más grande, ya con muchos líos, con muchos milagros que había hecho. Obviamente por rumores en su tierra ya sabían, incluso hasta le hacen burla, ¿no? Como de, pero pues en la sinagoga ni le echabas ganas, ¿no? O sea, o ni te sabías esto o esto, ¿no? O sea, empiezan como que a hacerle, como a querer hasta yo creo que humillarlo. Y es a veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y hay una cita bíblica que dice, no te amoldes al mundo actual. O sea, no te tienes que amoldar al mundo actual. Si a ti te está pasando esto, que a lo mejor tú ya no te sientes que eres la misma persona o que quedas con esos mismos amigos, con ese mismo grupito, porque a lo mejor tú sientes que ya conociste un poquito más a Dios y a lo mejor ya tienes otros conocimientos y estas personas se tratan de reír de ti, de, ay, pero si tú y cómo, ¿no? Jesús te dice, no te amoldes al mundo actual, no tienes por qué amoldarte porque tú no perteneces al mundo terrenal, ¿no? O sea, nuestra ciudadanía es espiritual, estamos aquí de paso y nuestro objetivo es enseñar a otros lo que nosotros también vamos aprendiendo, ¿no? Porque no somos perfectos, obviamente, pero aquí esto que dice es, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa, ¿no? Y qué triste, ¿no? O sea, porque Jesús en ese momento ya era alguien reconocido, admirado por mucha gente. Tenía muchos seguidores. Aparte de los 12 apóstoles, tenía gente que lo seguía, gente que hablaba de sus milagros, gente que lo amaba, que entre la multitud solo querían tocar a lo mejor tantito de su manto, ¿no? Para poder sanar. Confiaban plenamente en él, sabían que era el Mesías, pero en su tierra nunca lo aceptaron. O sea, en su tierra siempre lo vieron como el hijo de José el carpintero, ¿no? O sea, decían, ¿y él qué, no? ¿Y él qué? ¿De dónde aprendió tanto? Si se supone que es el hijo de... ¿No es el hijo de... un carpintero. De José y María, que estaba aquí y que sus hermanos eran? Y... Entonces, si tú estás pasando por este cambio que todos hemos pasado, que yo he pasado también, y que me costó mucho entender, y cuando vi ese capítulo para mí fue como un mensaje, y obviamente después me llegó creo que a los días el
lo que leí de no te tienes que amoldar al mundo actual. Y ahí fue cuando lo entendí completamente y dije, sí es cierto, ¿sabes? O sea, y puede haber gente que pueda hablar mal de ti, o sea, de que, ay, y no sé, ¿no? Pero tú sabes lo que eres, el único que te conoce es Dios. El único que te conoce y te puede juzgar es Dios, y no te juzga. Entonces, no te debe importar lo que los demás puedan pensar de ti, porque la gente cambia. Eso es lo especial de Jesús, que cambiaba a la gente. Y justo a la gente a lo mejor más perdida, para que se viera más su cambio, ¿no? Uh-huh. Esa es la especialidad de Dios, cambiar corazones, cambiar mentes, cambiar almas. Entonces, la gente que lo critica o que no lo ve es porque no lo ha conocido. ¿Qué hora es? ¿Quieres dejarlo hasta acá? Llevamos hora y 10. Sí, es que ahora sí fue muy largo. Sí. Es que las parábolas están extensas. Sí, para que lo puedan ver complejas. En YouTube, una hora con calma. Las puedan analizar, porque ahorita todos estos mensajes que les dimos están interesantes para llevárselos de tarea, ¿no? Sí, mucha información. ¿Cuántas fueron? Uf. No queremos colapsarlos de información. No, fueron como, ¿cuántas? 7, ¿no? 8 más o menos. 7, 8 parábolas. Y pues nada, igual vayan a ver los otros episodios, compartirlos, seguirnos, suscribirse a Entre Panes y Pescados en YouTube, en Spotify, Apple, Amazon. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Yo despedí todo. No dije. Pues es que ya que digo, sí. Suscríbanse, denle like, comenten. A veces no nos comentan. Sí, déjenos comentarios. No comparten nuestros videos tampoco. Uh-huh. Compartan el mensaje. Si a ustedes les hizo sentido algo de lo que escucharon aquí, que espero que sí. Ya saben que toda la gloria es para Dios, uh-huh, no para nosotros. Solo hacemos esto para que se acerquen un poquito más a Dios, sí, y conozcan a Dios, ¿no? Sí. Entonces nos vemos la próxima y acuérdense que se llevaron tarea. Sí, yo tengo otra. ya, profe, ya se acabó la hora. No, o sea, la semilla es buena, pero debemos hacer que la tierra también lo sea. Carlos Márquez. Hashtag, junio. Pongan ahí en los comentarios, hashtag. Junio. ¿Cómo dijiste? ¿Hashtag qué? ¿Cuál? ¿La frase? La semilla es buena. Hashtag la semilla es buena. Debemos hacer que la tierra también lo sea. También lo sea. Sí. Y fíjate, yo no me había dado cuenta de eso que dije. de que fue un proceso para mí. Y que es eso, ejemplificado. Varios tierras. Una parábola de tu cambio. Uh-huh. Pero bueno, aquí también vamos a reflexionar, porque también esto es un aprendizaje para nosotros. Ya les había contado por ahí que cada vez que hacemos un en vivo, también nosotros aprendemos mucho, uh-huh, tanto antes como durante y después del en vivo. Entonces, esto es un conocimiento para todos. Para todos. Y nos vemos la próxima. Pórtense bien. Adiós. Hay que hacer la foto.